Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 31 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En este fin de semana, cuando no estaremos con ustedes al aire, se cumplirán 19 años del vil asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Lo mató el establecimiento. La primera prueba es el último escrito de Álvaro Gómez Hurtado en el periódico El Siglo. Álvaro Gómez Hurtado sostenía que la crisis del proceso 8000 era tan honda que no era un problema del presidente de la República, sino del establecimiento entero. Y por su autoridad moral, por la fuerza de sus argumentos, por su altísima condición intelectual, Álvaro Gómez Hurtado representaba un peligro inmenso para ese establecimiento del que hablaba. Y el establecimiento lo mató. ¿Por qué conducto? Hay que leer el libro de Enrique Gómez Hurtado, ¿Por qué lo mataron? Y hay que leer las declaraciones recientes de Rasguño en los Estados Unidos, donde no deja duda que todo salió desde Palacio, Cartago, Palacio. El señor Ignacio Londoño Zavala, sus amigos, el coronel González, Danilo González, por supuesto el amigo de Danilo González, y se produjo el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que es el único de los asesinatos que han conmovido el país que no ha sido declarado todavía crimen de lesa humanidad para que no prescriba, para evitarle por lo menos a Colombia la vergüenza de la prescripción del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, del que nunca se sabrá la última verdad judicial, porque no puede saberse, porque está interesado todo el gobierno de entonces, que es el gobierno de hoy, y toda la maquinaria oficial de entonces, que es la maquinaria oficial de hoy. De manera que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado está condenado a quedarse en el olvido. El presidente de la Corte Suprema de Justicia cometió peculado y abuso de autoridad cuando le entregó a su hijito el carro oficial para que saliera a pasear en él con la novia, y para que después eso se convirtiera en un conflicto con la policía. Ese tema no puede quedarse indefinidamente relegado, porque ahí hay conductas y actuaciones del presidente de la Corte que le debe dar ejemplo al país de comportamiento que no son aceptables. El príncipe Carlos vino en tour, vino en una gira turística aquí a Colombia. Eso no es una visita oficial del gobierno británico. Ahí no hay acuerdos para celebrar, ahí no hay temas por discutir, temas de fondo, solo que entre sombrero vuelteado y chonta duro lo ponen a decir 2 o 3 majaderías sobre el proceso de paz, que por supuesto desconoce, y lo desconoce meticulosamente a fondo. No tienen ni idea de lo que le están hablando. Y entonces le ponen a recitar 2 palabras sobre la maravilla en que consiste que las víctimas intervengan y que viajen a Cuba. A propósito, ya debe tener lista la Universidad Nacional y la ONU el penúltimo cargamento de víctimas que irá a La Habana para hacer espectáculo, porque esto no es un proceso de paz, esto es un show. La Junta del Banco de la República se reunió ayer jueves. Hoy viernes van a estar de Halloween
y entonces dejaron la cosa para el jueves 30 de octubre. No tomaron ninguna decisión importante, pero sí se muestran preocupados por lo que está pasando en Ecopetrol. Y es que miren ustedes, las similitudes entre Colombia y Venezuela llegan hasta este extremo. Venezuela vive y ha vivido de PDVSA. Colombia ha vivido durante el gobierno de Santos de Ecopetrol. Y como vino la crisis petrolera, y esa crisis petrolera es insalvable. En este momento el petróleo anda ligeramente por encima de $80, cuando todos los cálculos del gobierno colombiano descansan en un precio de alrededor de $98 el barril. Entonces, a 80.55, como está en este instante el barril de petróleo, lo que representa es una crisis fiscal monumental y una pérdida de precio. La acción de Ecopetrol está por los lados de 2.800 pesos, una acción que estuvo a 5.000 pesos. La pérdida de valor patrimonial para la nación es gigantesco, es el 90% de esa pérdida. Alberto Carrasquilla la calculaba en más de 50.000 millones de dólares. Le repito la cifra, no es una equivocación, no hay un cero de más, 50.000 millones de dólares. Ecopetrol no explora, obviamente por no explorar no tiene nuevos hallazgos. Los costos de sacar un barril de crudo desde ciertas zonas del país y de llevarlo a la refinería son inmensos. Con un poquito más y Ecopetrol será absolutamente incosteable. El Banco de la República deja conocer esa inquietud, la inquietud por la caída de las exportaciones. Se está deteriorando la balanza colombiana. Y ahora, cuando se termine la ronda de los capitales golondrinas y las cosas vuelvan a sus niveles normales, veremos los colombianos el costo que tuvo la pérdida de tiempo entre mermelada, viajes, shows, espectáculos. El país se quebró. La investigación por la base de datos en inteligencia militar. Ahí hay un problema con la Fiscalía General de la Nación, y es que no hay ejército ninguno en el mundo, en este planeta, que permita que los jueces intervengan en la inteligencia militar. La inteligencia militar es sagrada. Ahí están los secretos de los que depende toda la seguridad nacional. Y obviamente, la llegada de la Fiscalía a la inteligencia militar es la llegada de los noticieros de televisión que conocemos, porque inmediatamente la Fiscalía lo primero que hace es filtrar la información. En eso es especialista. De manera que la inteligencia militar se resiste a que entre la Fiscalía a saquear los secretos del ejército colombiano. Dicen las FARC que las comunidades no han sido víctimas de la guerrilla. Eso es absolutamente increíble. Uno lo lee y dice, ¿esto es posible? ¿El cinismo puede llegar hasta tales extremos? Las comunidades no han sido víctimas de la guerrilla. Y lo dice un tipo que se llama Pablo Atrato, que seguramente es vecino de Bojayá. No, en Bojayá no hubo ninguna afectación a las comunidades. En Cacarica y Jiguamiandó tampoco hubo ninguna afectación a las comunidades, ni la está viendo. Y siga por la costa Pacífico abajo y no hay sitio donde no haya cicatrices que no han sanado de los que recuerdan los ataques inclementes de las FARC a la población. Las minas antipersonas no afectan para nada a las comunidades. El reclutamiento de niños y de niñas tampoco afectan a las comunidades. Las masacres, las bombas. Esto son unos niveles de cinismo que uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde es esto posible? El fuero militar en el Congreso. El debate
es un debate encendido, como tiene que ser, porque un ejército sin fuero militar está en manos de los jueces civiles, que por lo pronto desconocen por completo la actividad militar, no tienen ni idea de aquello en lo que consiste. ¿Cómo van a juzgar una conducta de la que no saben nada? Es como cuando ponen a la fiscalía a resolver problemas financieros a unos fiscales que no han entrado a un banco ni para depositar el sueldo. Es un imposible. Pero a partir de ahí vienen los sesgos políticos, vienen los intereses, que terminan en que los militares de Colombia están siendo juzgados por sus enemigos. La sentencia reciente contra el general Arias Cabrales lo demuestra. Ese señor Luis Fernando Ramírez, el presidente del tribunal, o el ponente de ese esperpento de sentencia, se le olvidó decir en público que estaba considerando el ejército como una organización criminal. Hágame el favor, nuestro ejército, el glorioso ejército de Colombia, convertido en una organización criminal. Y por eso Arias Cabrales responde, porque era el jefe de esa organización criminal. Esto no es una condena a Arias Cabrales, es una condena al ejército de Colombia. Por eso la Reserva Activa se ha manifestado y ha lanzado un comunicado diciendo que rechaza la condena a Arias Cabrales, porque es la condena al ejército de Colombia. Y eso no lo puede tolerar el país. Y por eso también, entre otras cosas, cuando hay encuestas, el ejército tiene 80% de favorabilidad y el señor Ramírez, el del tribunal, tiene 15 o 20% de favorabilidad. Así al pueblo colombiano no lo engañan porque no se deja engañar. Señores, escuchen para los que tengan dudas sobre las cercanías afectivas y de conducta entre este gobierno y el gobierno de Venezuela. Están cerrando la voz de Anserma. Esta será la última vez que la gente de Anserma y sus alrededores, los campesinos, el pueblo de toda esa región cafetera nos escuche. Porque el Ministerio de Comunicaciones, pasándose por la faja decisiones de los jueces competentes, contra toda razón, contra todo derecho, está cerrando la voz de Anserma, porque le molestamos, les molesta nuestra voz, les molesta la verdad y la hora de la verdad a los politiqueros que conocemos. A un jovencito Mauricio Liscano le molesta mucho lo que pasó. Como Oscar Iván Zuluaga sacó muchísimos votos en Anserma y sus alrededores, hay que cobrar, hay que pasar la cuenta. Empiezan a cerrar medios de comunicación, queridos oyentes. Vamos para Venezuela. Alisten los Twitter y alisten todos los medios electrónicos porque nos van a dejar mudos. La voz de Anserma es el comienzo de la persecución oficial contra la prensa libre de Colombia. La Corte ordena al Congreso cómo y cuándo legislar. Le dice que tiene un año para proveer o para disponer la doble instancia en el juzgamiento de altas personalidades, independientemente de que eso esté bien y de que la Constitución exija la doble instancia, cuando se había visto que los jueces le den órdenes al Poder Legislativo para que hagan esto o aquello. Es como si el Congreso se reúne y le da orden a la Corte Suprema de Justicia de que falle un pleito o muchos pleitos en un determinado sentido. Esta es una intromisión absolutamente indebida y grotesca del Poder Judicial en el fuero particular del Congreso, a quien le corresponde hacer las leyes de manera libre. Si las hace mal, pues allá se verá con el voto castigo. Los jueces dictarán las sentencias que se desprendan de esas leyes y las interpretarán a su manera, pero no le pueden dar órdenes al Congreso. La destitución negociada es un artículo de Marianela Salazar que nos pone en pleno conocimiento de lo que está pasando en Venezuela y cómo
Maduro negoció la salida del ministro del Interior, el mismo general que escribió Colombia, la paz se negocia, no se conquista. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Les recomendamos ese artículo que está en las redes sociales y que incluiremos nosotros en unos minutos en nuestra página, de Marianela Salazar, La destitución negociada. En el estado de Guerrero, en México, hay un artículo de nuestro amigo José Antonio Ortega maravilloso que se llama Danzando con el Diablo. El otro Ortega, el que era gobernador interino de Guerrero, era un secuestrador, combinado, ¿sabe con quiénes? Con Raúl Reyes y las FARC. Y eso se sabía. La tragedia de Guerrero es el resultado de la danza con el diablo, lo denuncia nuestro amigo José Antonio Ortega, con quien también hablaremos pronto. Suecia reconoce como Estado independiente a Palestina, con una protesta inmediata y durísima del Estado de Israel. Palestina no es un Estado independiente, no tiene ese estatus, dice Israel, y realmente no lo tiene. Ucrania tendrá gas en el invierno. Hubo un acuerdo con Rusia, un acuerdo de carácter económico, y Ucrania no tiritará de frío en el invierno porque Rusia sí le suministrará gas. Burkina Faso, ¿qué está pasando en este país africano? Desórdenes, revueltas, protestas. Es que a la gente ya les pareció demasiado que el presidente, que se llama Blaise Compaoré, lleve 27 años en el poder y quiera más. Las reelecciones indefinidas, para donde van Evo Morales y Correa y todos estos sátrapas de acá. 27 años tiene Blaise Compaoré. La catástrofe financiera de PDVSA. Rafael Ramírez es el autor. PDVSA se quebró literalmente y arrastró a la quiebra al gobierno venezolano. Mientras tanto, Venezuela, para congraciarse con los militares, les aumenta el sueldo en 45%. Vamos a ver qué le contesta a los demás servidores públicos cuando le digan, bueno, y si a estos servidores públicos uniformados les sube el 45% de sueldo, ¿a nosotros qué? La inflación en Venezuela está desatada y un 45% de aumento a la fuerza militar supone que ahora sí lleguemos a los niveles de la hiperinflación y que lo de Venezuela, que es un barril cargado de pólvora, se convierta muy pronto en una bomba en plena explosión. Y en Hoy en la Historia vamos a seguir la ruta que ayer empezamos hablando de la muerte de los girondinos bajo la cuchilla de la guillotina, hablando de las mujeres de la Revolución Francesa, porque muchas veces son las mujeres las que marcan el destino de los pueblos. Madame Roland, lo mismo que una bella española que se llamaba Teresa Cabarrús, que estaba en su momento, porque pues en aquella época las cosas eran bastante dinámicas en ese sentido, con Tallien, que era bastante cobarde. Y Madame Tallien escapó de la guillotina y después llevó a la guillotina a quien no tuvo la visión de matarla a tiempo, a Robespierre. Las mujeres de la Revolución Francesa, y especialmente Madame Roland, camino del cadalso, pronunció estas palabras para la historia: «Oh libertad, ¿qué crímenes se cometen en tu nombre?». De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, yo les quiero reconocer que no sé por qué hace el gobierno tanta fiesta con la más reciente encuesta polimétrica. Los resultados a mí me parecen deplorables, por no decir bochornosos,
y supongo que el optimismo del gobierno es porque los resultados son un poco menos vergonzosos comparados con la anterior encuesta, pero poquísimo, ¿no? En definitiva, la idea es que son patéticos. Pero si les parece, le damos un repaso y hablamos con números en la mano, porque con datos en la mano es como realmente se pueden dar argumentos. En primer lugar, el gobierno saca pecho porque el 41% de la población, de los encuestados, apoya el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, pero no tienen fe en que el proceso llegue a un final feliz, ya que el porcentaje aumentó de un 42% al 52%. Es decir, pues nadie va a decir no, pues que no hablen. Sí, la gente dice, está muy bien que hablen de paz, pero la mayoría de los encuestados no cree en que esas conversaciones lleguen a buen puerto. Respecto a los sapos que los colombianos no están dispuestos a tragarse, pues están entre otros sapos el de las curules en el Congreso a las FARC. El 84% dice que no, que le parece mal y que no están dispuestos a que las FARC salgan con curules en el Congreso. El 85% de los encuestados no quiere impunidad para la guerrilla, dice que no está de acuerdo en que las FARC no paguen un solo día de cárcel. Fíjense en los porcentajes altísimos, ¿no? 85, 84. Y el 71% se niega a que los miembros del secretariado se presenten a las elecciones. Eso en cuanto a temas relacionados con la paz. Respecto a otros temas como la imagen del presidente Juan Manuel Santos, hay que decir que su nivel de desfavorabilidad está en un 53%, la misma que tiene el alcalde Gustavo Petro. Iván Cepeda, es una desfavorabilidad altísima, comparada, por ejemplo, con el expresidente Álvaro Uribe y ahora senador, ya que el expresidente viene sufriendo una sistemática campaña de desprestigio. Pues él tiene un 49%. Los que peor imagen tienen, resumiendo, son el presidente Juan Manuel Santos, 53%, Gustavo Petro, 53%, Iván Cepeda, 53%, Roy Barreras, 51%, y Claudia López, 57%, la que tiene el nivel más alto de desprestigio. Y por último, los temas que más preocupan y trasnochan a la población, pues la delincuencia en las calles, lo que yo les decía el otro día, ¿qué más le da a los colombianos de dónde vengan las bombas o los tiros, los asesinatos? Lo que importa es cómo sufre la población. Pues el 40% siente que ha aumentado la delincuencia en las calles y también siente que el gobierno está perdiendo la batalla. Los servicios de salud, en donde sigue aumentando el desprestigio, de un 44% en el 2012 que creían que había mejorado algo los temas de salud, ahora solo el 29% considera que han mejorado los servicios de salud. El nivel de justicia también tiene un 29% y la corrupción es el peor indicador. Solo el 26% cree que se ha disminuido la corrupción. En definitiva, las encuestas hablan claro, con números en la mano, del pesimismo del pueblo colombiano. Por lo tanto, no entiendo de qué presume el gobierno. Montserrat recuerda el cuento de la hiena. Es un cuento muy viejo y muy conocido, que el papá le estaba contando al hijito, a su hijo ya adolescente, cómo era la hiena. Y dice, pues la hiena vive en el desierto, con unos calores infinitos en unos arenales terribles, se alimenta solamente de carroñas, no come nada más, es un animal carroñero que vive pues en la putrefacción, se aparea solamente una vez al año, y el hijo lo interrumpe y le dice, papá, ¿y entonces de qué carajo se ríe? Bueno, muy pues, al lugar. Sí. Pues es cierto, aquí hay que preguntarse, sí. Después de esa encuesta, ¿de qué se ríe el gobierno? Ayer hubo un debate, no lo presencié, pero me lo comentaron, de Antonio Navarro, de Noemí Sanín y de Juan Fernando Cristo, que salió haciendo la exaltación de esta encuesta. Y entonces cuando le dieron la palabra a Navarro dijo, perdónenme, pero tenemos que empezar por donde se empieza, que es por el principio, porque es que tenemos encuestas distintas. Ministro, ¿usted de dónde saca esa encuesta para estar tan contento? No le puede ir peor.
de manera pues que la gente, cualquiera persona que lea esa encuesta se da cuenta del desastre del gobierno espectáculo, del gobierno show. La gente en Colombia está inmensamente preocupada con su presente y con su futuro. No sé, Montserrat, si tenga ahí la pregunta referente al empleo. ¿Cómo ve la gente el tema del empleo? Porque los temas del empleo son... Sí, aquí tengo disminuir el desempleo. Preguntan, califique el desempeño del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante el último año en los siguientes aspectos, y pregunta en disminuir el desempleo. El 33% considera que lo ha hecho bien, comparado con el 39% del 2012, porque hay una comparación entre 2012, 2013 y 2014. Yo creo que el por gobierno eso, lo que y hizo... entonces 33, y quiere decir que el 67 considera que Sí. lo está haciendo mal. Fatal, ¿O hay un... claro. Pero, No explica el mal, bueno, no dice. pero Sí, hágame el pero favor, pues es hágame obvio, el ¿no? favor. Y el gobierno Sí. habla todos los días, y los empleos que creamos, y 2.500.000 empleos, y aquí no hay desempleo. Pero por favor, no sean farsantes, doctor Perfetti, usted ha sido un hombre serio, respete la inteligencia de los colombianos. ¿Cómo considera empleado una persona que canta en un bus 1 hora a la semana y entonces le pagan 2.000 pesos por cantar y ese es un empleado? No, seamos serios. El desempleo es aterrador en el pueblo colombiano y tiene que serlo. En un país donde cae la industria... Hay varios temas, doctor Londoño. Los temas que más le preocupan a la población son el tema del desempleo, el nivel de justicia, incrementar el nivel de justicia, la delincuencia común, claro, mucha mesa de paz en La Habana, pero yo insisto que más allá de donde vengan los tiros, lo importante y lo sustantivo es la violencia que sufren los colombianos, ¿no? Mejorar los servicios de salud y el tema de la corrupción. Ese es un tema en donde el gobierno se raja sistemáticamente. Bueno, y el tema del desempleo, que el presidente Santos dice que esa es la joya de su corona. No, pero por favor, bajemos a la realidad, dejemos de estar viviendo en ese mundo de artificios y de mentiras, que es el mundo del incienso, que va y viene de los áulicos de Palacio hacia el presidente de la República, y termina por creer el presidente que eso es serio. Es que Juanpa pues es muy dado a ese tipo de cosas y a ese tipo de liviandades y de frulerías y de frivolidades, y llega a creer que evidentemente el país lo quiere mucho, que el empleo está muy bien, que la seguridad está a todo vapor y que está combatiendo la corrupción de manera muy eficaz y que la justicia está muy bien. La justicia es una maravilla. Las cárceles sí que son buenas. Las carreteras van a plena marcha. Hoy sale precisamente el gobernador de Cundinamarca creándole nuevos problemas de concepto a la solución de la carretera que usted conoce tanto, Villeta-Guaduas. Sí. Que el gobernador dice, están aceptando la fórmula más barata, pero no la mejor fórmula para el país. Y en eso estamos, y llevamos 4 años, o más de 4 años. ¿Cuánto hace que usted no puede pasar por...? Yo creo, sí. ¿Cuánto hace pues que ir a Honda es una tragedia? Yo creo que más de 4 años, casi 5, diría yo. Bueno, entonces todo el gobierno del presidente Santos se la pasó tratando de arreglar un problema y ni siquiera tiene el diagnóstico. Esa es la capacidad de ejecución del presidente Santos, que mientras tanto anda con el sombrero volteado del príncipe Carlos, que, Montserrat, ¿cuánto nos cuesta esa visita? No, yo eso sí no lo puedo creer. ¿Qué quiere que le diga? No. ¿Usted cree que eso es gratis? ¿Usted cree que eso es gratis? Que esa es la función de un príncipe, ¿o no? Pero, función representar a su país, no sé. Nada, no ejerce función de representación del gobierno británico. No, señor. Me parecería el colmo que le pagaran. Es una figura decorativa y a esos decorados hay que pagarlos. ¿Cuánto cuesta la visita del príncipe Carlos? ¿Cuánto costó la de Tony Blair y la de Cardoso y la de... ¿Quién fue el otro que estuvo en Cartagena reunido con Juanpa?
hablando de Felipe maravillas. González, creo, ¿no? No sé Felipe si fue González. Felipe González. Sí. ¿Cuánto costó? No cuesta, cada uno de esos personajes no cuesta menos de $1 millón por día. Y eso lo pagamos los colombianos, para que le den el respaldo a Juanpa sobre el proceso de paz. Ay, Dios mío. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 31 de octubre del año 14. Increíble pero cierto. Por decisión del gobierno del presidente Juanpa, queda silenciada la voz de Anserma. Emisora que durante 57 años tuvo el predominio de la sintonía en 4 extensas provincias convergentes de los departamentos de Caldas, Risaralda, Antioquia y Chocó. La medida fue calificada por el gerente propietario Carlos Eduardo Giraldo como un atropello, un abuso y una locura, procedimientos propios de los regímenes dictatoriales como los que padecen Cuba, Ecuador, Argentina y Venezuela. Aunque la burocracia estatal aduce una serie de tecnicismos para no renovarle la licencia de funcionamiento a la querida estación difusora, próxima a cumplir 6 décadas, fundada por la familia de don Eduardo Giraldo Ángel, hermano del exministro Jaime Giraldo Ángel. Para muchos oyentes, la razón verdadera es una sola: el hecho de que la voz de Anserma retransmita en cadena el noticiero La Hora de la Verdad, dirigido por el exministro Fernando Londoño Hoyos, quien se ha convertido en una piedra en el zapato del régimen. En el pasado reciente, Londoño Hoyos también fue silenciado en Manizales por influencias palaciegas. Retirada La Hora de la Verdad de Radio Cóndor. Una prueba inequívoca de la salida del aire de la emisora es consecuencia de una persecución política, aunque el Tribunal Superior de Manizales convalidó 2 fallos de jueces de la región en favor de los dueños de la voz de Anserma. En los años 2008 y 2009, el ministerio pasó de agache y negó 6 años después la renovación de la licencia de la popular estación. Esta situación se ha tratado de subsanar. Los propietarios han vivido un verdadero calvario, pidiendo una audiencia con el ministro de Comunicaciones con el fin de aclarar y conciliar, pero nunca fueron escuchados. Teniendo en cuenta que el doctor Oscar Iván Zuluaga fue el triunfador en las pasadas elecciones en esa región. Hoy nos despedimos de este patrimonio cultural e histórico que, por cuenta de la politiquería centralista que silencia y silencia, doctor Londoño, y apenas estamos empezando. ¿Cuándo se darán cuenta? William, esto tiene nombres y apellidos. Aquí hay intrigas de muchos. Sí, señor. Pero entre ellas intriga de una de las personas que en los inicios de su carrera estuvo más cerca a nosotros. No digamos que le ayudamos, no digamos que lo lanzamos, no digamos que le enseñamos a ese muchachito Mauricio Liscano. Entonces, le quiero decir, para que esté tranquilo, que no estoy enojado con él, simplemente me da pesar. Tuvimos fe en que fuera una figura política importante y en que tuviera un destino bastante más brillante que el de ser simplemente un sirviente de un régimen desprestigiado y corrupto. Dejémoslo ahí. Jessica López. Hola, muy buenos días, reciban todos ustedes un feliz y cordial saludo. Finalizamos esta semana centrándonos en Venezuela porque hay que contarle a nuestros oyentes que los venezolanos no chavistas andan furiosos con el presidente Nicolás Maduro por el aumento que éste decidió hacerle nuevamente a los militares del vecino país. Maduro anunció un incremento general de sueldo para los militares del 45% a partir de mañana, o sea, del 1 de noviembre del año en curso, argumentando
argumentando textualmente que es necesario mantener el ingreso real de los soldados y soldadas venezolanas. La molestia de la gente, para que ustedes tengan una idea, según se evidencia hoy en los medios de comunicación del vecino país, es porque el gobierno, según dicen los venezolanos, no es equitativo. Se ha dedicado desde la época de Chávez a ser un gobierno que mantiene las demandas de ciertos sectores y no de todos los venezolanos, como el caso de los médicos y los maestros del vecino país, quienes dicen a esta hora ganar un sueldo miserable y por eso se unen abiertamente a la ola de rechazo que se ha desplegado por estos días contra el gobierno chavista, ahora liderado por el señor Nicolás Maduro. Los militares de Venezuela, para información de ustedes, recibieron un aumento salarial del 60% el año pasado y, según dicen varios columnistas de este país, a esta hora, desde el año 1999 han venido recibiendo aumentos salariales cercanos al 500%. Maduro, ante la indignación de la población por esta medida, responde, pero lo hace a su manera, diciendo que las Fuerzas Armadas venezolanas son víctimas de ataques de la prensa de ultraderecha y prometiendo que va a defender a sus soldados y soldadas por encima de cualquier cosa frente a quienes los atacan desde la oligarquía y también desde la derecha. Nicolás cree que manteniendo a los militares contentos se mantendrá en el poder. Esto es una idea absurda. Eso es lo que dicen varios líderes opositores hasta ahora, como el señor Enrique Capriles. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con el señor Capriles o están de acuerdo con Nicolás Maduro, que evidentemente toma esta medida para mantenerse en el poder y evitar así que los militares lo tumben, como lo hemos dicho aquí y como lo han dicho varios analistas y estudios relacionados con este país, con un país que era el más rico de la región y ahora ya saben ustedes cómo se encuentra en este momento por las medidas chavistas implementadas por el señor Nicolás Maduro? Bueno, 45% de aumento. Imagínense dónde va a parar la inflación en Venezuela, pero Nicolás Maduro ni entiende eso ni le importa. Lo único que sabe es que está oyendo ruido de sables, que su situación es bastante grave. El problema con los colectivos fue muy serio, les tuvo que dar la razón a los colectivos, y hay al interior de las Fuerzas Armadas una pugna seria. Jessica, expliquémosle a nuestros oyentes que hay un sector del gobierno y del ejército de Venezuela que no quiere a los cubanos, y hay otro sector que está totalmente entregado a los cubanos. Maduro es, por supuesto, procubano porque se formó, ponga eso entre comillas, se formó como sindicalista allá en Cuba. Y es heredero de Hugo Chávez, que era el amigo de Fidel Castro. Pero hay otro sector con Diosdado Cabello a la cabeza que no gusta de los cubanos. Ahí hay un problema, y un problema gravísimo que va a estallar. Como nos lo contaron, lo contamos, y es que por varios medios está circulando la noticia de que hay un avión de Avianca que va a cubrir la ruta Bogotá-Medellín, donde están atrapados 180 pasajeros. No los dejan bajar y el avión no despega, y llevan 8 horas metidos dentro del avión. Es lo que nos cuentan, lo vamos a verificar en un momento. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Sí, señor, verificaremos esa noticia lo más pronto posible, pero está circulando bastante por las redes sociales y por varios medios. Entre tanto, doctor Londoño, hablemos de Ecopetrol, porque hoy pues se darán a conocer los resultados financieros del tercer trimestre y los analistas ya hablan de que las utilidades de Ecopetrol podrían estar cayendo en una cifra cercana al billón de pesos. Estos análisis no son nuevos. Ya hemos advertido aquí en la hora de la verdad de la situación por la que atraviesa Ecopetrol, y precisamente ayer la acción de Ecopetrol cayó 1.4%, quedando el precio de la acción en 2.820 pesos.
pesos. ¿Qué está pasando con Ecopetrol? Pues por supuesto los problemas en la exploración, empiezan a pasar cuenta de cobro, pero también los temas de los impuestos, la reforma tributaria parece que le pegó muy duro a Ecopetrol, y además, por supuesto, el tema del precio internacional del crudo le están pasando cuenta de cobro a la estatal petrolera. Hoy estaremos muy pendientes de estos resultados, ya veremos qué resultados saca Ecopetrol. Lo cierto, doctor Londoño, es que se dice que se puede reportar una caída bastante significativa en las utilidades. Entre tanto, el Banco de la República se reunió ayer, mantiene la tasa en 4.5%, pero sí también deja constancia el Banco de la República de los temores que ya se empiezan a sentir frente precisamente a la caída del precio del petróleo y a la caída de las exportaciones colombianas. De Ecopetrol estaremos muy pendientes todo el día y veremos cómo se comporta la acción en este viernes. Bueno, lo veremos. Dan seguramente la noticia un día de Halloween el viernes para que la gente se le olvide en el largo puente, en el largo fin de semana, qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos memoria y el martes estaremos comentando cuáles son los resultados de Ecopetrol en el tercer trimestre. En su mayoría no son culpa de Ecopetrol, no son culpa de la administración de Ecopetrol, porque no puede hacer milagro. En un ambiente tan hostil como el que está Ecopetrol, pues nada más se puede esperar. Y en el impuesto, Sergio, tengamos en cuenta esto: el gobierno se pasa la plata de un bolsillo a otro. Sí, es un cambio de bolsillos. Claro, pero ¿y los accionistas particulares? Esos sí quedan colgados de la brocha. Porque esos no tienen cómo pasar a su bolsillo esa plática. La plata del impuesto no les llega a ellos. De manera que es un demérito en el valor de Ecopetrol que está golpeando a los miles de colombianos que creyeron en ese desafío, en el desafío de privatizar a Ecopetrol. ¿Y qué tal la idea de Germán Vargas Lleras de vender otro 10% de Ecopetrol en este momento, a estos precios, en estas condiciones y con estas perspectivas? Creo que no vende una acción. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La prensa leyó el comunicado de alias Pablo Atrato de las FARC desde La Habana como una conducta de reconocimiento de responsabilidad hacia las víctimas. Júzguenlo ustedes, oyentes, les vamos a leer algunos de sus apartes. Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda. Es evidente que como guerrilla las FARC han intervenido de manera activa e impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra. Las FARC asumen responsablemente sus actos de rebelión y lo que de ellos se ha derivado, precisando que la población nunca ha sido blanco de sus acciones, independientemente de que su accionar hubiese afectado a civiles. La población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las FARC una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población. El comunicado de las FARC ha causado diversas reacciones. No tardaron senadores afectos al gobierno como Roy Barreras en calificar el pronunciamiento como un paso importante, porque al fin la guerrilla reconoce el daño causado a la sociedad civil. Otros, como la representante Clara Rojas, calificaron el reconocimiento de incipiente porque al menos 40.000 personas en Colombia han sido afectadas por el secuestro, de las que el 67% son responsabilidad de las FARC. Y otros, como el senador Alfredo Rangel, señalaron que el reconocimiento de daño causado es importante, pero insuficiente, porque gastan más tiempo justificándose que pidiendo perdón a las víctimas. Decir que sus actos no han tenido como objeto a la población civil solo las hace más cínicas y mentirosas. Los terroristas le robaron 1 millón de hectáreas a los campesinos y ahora dicen que nunca victimizaron sistemáticamente a la población civil. Doctor Londoño, a pesar de los diálogos y de La Habana, Colombia vive en un continuo accionar de las FARC contra la población civil, reclutamiento de menores, sembrado de minas antipersonas, vertimiento de petróleo y mercurio a las fuentes hídricas, quema de vehículos, entre otros, pero también tiene en su recuerdo ataques miserables a poblaciones como Caldono, Toribío, Insá, Argelia, Totoró, Jambaló, Miranda en el Cauca, Curabadó, Iguamiandó, Cacarica y Bojayá en el Chocó,
o Pradera en el Valle, entre un sinnúmero de operaciones que no borramos de nuestra memoria. Claro, entonces sale pues este sujeto que no habíamos visto, el Pablo Atrato no estaba en nuestra lista, a decir que no, que sí ha habido víctimas del conflicto, pero que las FARC nunca han tenido por objetivo la población civil, nunca. Las minas antipersona no lo han sido, los reclutamientos de las niñas tampoco, las bombas que han puesto en el sistema eléctrico, en el transporte, en los medios de transporte del petróleo, todas las barbaridades que han cometido, el robo de 1 millón de hectáreas a los campesinos, nada de eso es contra la población civil, eso debe ser en contra de quién será, en contra de los curas o de los militares. En fin, el cinismo de las FARC no tiene límites. Y en un minuto estará con nosotros la senadora por el Centro Democrático, Tania Vega de Plazas.